exponer esta exposición. Doctor Lauro, muchas gracias por estar con nosotros, por presentarnos este trabajo y por permitirnos comentar algo. Al final va a haber tiempo para preguntas, ¿no? Sí. Quisiéramos alargarnos, pero aquí cierran y no queremos que nos corran y todavía estamos a medias, ¿no? Entonces, por eso el límite del tiempo, no por otra cosa. Nos quisiéramos quedar hasta la noche con un cafecito, ¿verdad? Pero vamos a tener un rato para preguntas, por eso me avisan cuando sean mis 40 minutos, porque si no yo me sigo. Yo voy a hablar de tres maneras de acomodar la Biblia: el orden canónico, el orden argumentativo y el orden redaccional. Pero vamos a lo básico primero. La Biblia es una colección. La palabra Biblia significa prácticamente eso. La primera vez que tenemos una Biblia como esta, ¿no?, entre dos tapas, estamos ya en el siglo IV de la era cristiana. Sin embargo, la Biblia se comenzó a escribir cuando menos en el siglo X antes de Cristo. Entonces, 14 siglos después, apenas está entre dos tapas, ¿no? Porque es una colección, Bueno, entonces por eso hay tres maneras de ver el orden que tiene la Biblia. Que como estos textos que la constituyen proceden de un periodo de cuando menos unos 1000 años, que digamos del siglo X antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, son 1000 años, poco más, poco menos, ¿no? Bueno, entonces estaba, como se mencionaba hace ratito, en hebreo, arameo y griego. ¿Por qué? Pues porque 1000 años las cosas van cambiando, las lenguas, los imperios, las costumbres, etcétera, ¿no? ¿Qué es el orden canónico? Bueno, canon es la lista de los libros que una comunidad religiosa considera sagrados, y un concepto muy cercano, inspirados por Dios. ¿Qué libros considera cada grupo que están inspirados por Dios? Porque pues nosotros mismos nos preguntaríamos por qué está este libro sí y aquel otro no. Por ejemplo, cuando no hace mucho se planteó o se anunció el Evangelio de Judas por National Geographic, ¿no? Va a cambiar la historia del cristianismo, decía. ¿Por qué no tenemos Judas? ¿Será que Judas dice cosas que no nos gustan, pero que son verdaderas? ¿Será que Judas es mejor que Mateo? En fin, ese es el problema del canon. Entonces, el canon es la lista de los textos sagrados. Déjeme decirle primero que hay una distinción en la cantidad de libros en los cánones. Por ejemplo, y me voy lo más rápido que pueda, los saduceos del tiempo de Jesús probablemente tenían 6 libros sagrados, que son los 5 libros de la ley, y el libro de Job, que pensaban que era de Moisés. Entonces, 6 libros sagrados. Luego los fariseos tenían 24 libros, entre comillas, porque tenían tantas tradiciones. Para ellos muchas veces la Torá oral, la interpretación, fue tan o más importante que lo escrito. En teoría tenían 24 libros. Las comunidades de Qumran tendrían esos 24 más otros. Por ejemplo, el libro de Jubileos, el libro de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas, el libro de el manual de disciplina o regla de la comunidad, etc. Muchos más. Los judíos de la diáspora, y especialmente del norte de Egipto, en Alejandría, tenían más libros que hoy conocemos como Macabeos, Judí, Eclesiásticos, Sabiduría, tal. Entonces, los distintos grupos judíos tenían distinta extensión de libros que guardaban, que copiaban, que conservaban, aunque todavía no existía una conciencia ni una discusión clarísima de lo que nosotros llamamos canon, ¿no? Sería un anacronismo decir que ya tenían un canon, pero se estaban formando, y en esa formación tenían distinto número de libros. En el cristianismo también.
En el cristianismo, las distintas ramas han adoptado, por ejemplo, el canon largo o canon griego, que la Iglesia Católica incluye precisamente Baruch, Eclesiástico, Sabiduría, Tobías, etc. En la Iglesia Ortodoxa no solo hay primero y segundo de Macabeos, sino tercero y cuarto de Macabeos, y también la oración de Manasés, y otras historias como el dragón y el dios Bel, en el libro de Daniel, la historia de Susana, etc. En la Iglesia de Etiopía también se reconoce el libro de Enoch. En las iglesias protestantes, curiosamente se adoptó el orden griego con el canon corto o de los judíos palestinenses, que son en español diríamos 39 libros, 39 que son igual a los 24 del canon judío, fariseo, ¿no? Un poco enredoso. Lo resumo diciendo, los cánones de las distintas comunidades judías y cristianas tienen una extensión distinta, pero tienen un núcleo central que es igual. Y eso es lo importante, porque si no nos quedamos en un nivel de pleito. No sé si les ha pasado. Oye, ¿por qué ustedes le pusieron más Biblias a tu Biblia, más libros a tu Biblia? Y el otro contesta, no, porque ustedes le quitaron. No. A ver, es un estudio histórico bastante largo el que tengamos más o tengamos menos. Lo que no afecta, esto es lo importante, no afecta el mensaje central. Para el cristianismo, en todas sus ramas, ortodoxa, anglicana, católica, protestante, etc., el tema central de la Biblia es Jesucristo, o sea, Jesús el Mesías. Ese es el tema central, ¿no? Yo lo comparo con el arco iris. Ahí estamos viendo un arco iris, ¿no? Exactamente dónde empieza y dónde termina, pues eso varía un poquito. Es tan indefinido que existe esa leyenda de que al final del arco iris hay una olla de oro, y pues nadie ha llegado, ¿no? Porque pues no sabemos dónde está el principio, dónde está el final, pero el arco iris existe, es un hecho, ¿no? Hay un texto sagrado con un núcleo común para todos los creyentes, y eso es lo importante. Si nos falta o nos sobra un libro, déjenme decirlo así, no elimina la enseñanza central. A ver, usted tiene Macabeos, entonces ya cambió toda la doctrina y se va a ir al infierno. Bueno, usted no tiene Macabeos, entonces si no tiene Macabeos ya perdió a Cristo. Tampoco, ¿ve? Entonces, en realidad es un tema secundario, y la razón de las distinciones en la extensión del canon es una razón histórica. Y hablando del orden del canon, que es el que mencionaba yo hace rato, tenemos por supuesto primero Antiguo Testamento y luego Nuevo Testamento. En el caso de el canon largo, que es el canon griego, digamos judío griego, ¿no? Porque la Septuaginta no era una traducción de la Biblia pagana, estaba hecha por judíos para judíos. Entonces, en el caso del canon judío griego, se agrupó con un criterio bibliotecario por la Biblioteca de Alejandría, y tenemos primero los libros de la ley, después tenemos los libros históricos, luego los libros poéticos y luego los libros proféticos, ¿no? Ese es, digamos, el orden en el Antiguo Testamento. En el caso del judaísmo tardío, escogió agrupar sus rollos de otra manera. Digo agrupar los rollos, y eso hay que tenerlo muy presente, porque si la Biblia no era un libro entre dos tapas, ni tampoco eran hojas escritas por los dos lados y cosidas de un lado, que se llama el códice, no eran eso, sino rollos independientes. Por ejemplo, los fariseos tendrían 24 rollos. ¿Qué orden tenemos si hay 24 rollos en un cajón? No hay un orden, puede ser cualquiera, ¿no? De alguna manera se van clasificando como los que se refieren a la ley, los que se refieren a la profecía, y escritos como un poco más en general. Así que ya dije que el canon de la Septuaginta ordenó ley, históricos, poéticos y proféticos. En cambio, el judaísmo fue tomando otro criterio de 3 partes.
Primero la ley, luego los profetas y luego los escritos. Solo para dar algunos ejemplos. La Torá y el Pentateuco son exactamente lo mismo. Qué bueno que el doctor Lauro, de alguna manera, no con esas palabras, pero lo dejó claro, no es judaizante, no se vayan a ir con la idea de, lo judío es maravilloso y me voy a hacer judío. Eso es ser judaizante, ¿no? De ninguna manera. Porque una persona, me decía, un creyente que lee la Biblia en alguna iglesia evangélica, tenía 30 o 40 años ahí, me dice, oiga, ¿me podría conseguir una Torá en español? Digo, pues la tiene en su Biblia. Siempre la ha tenido, hace 40 años que la tiene. O sea, Torá y Pentateuco es la misma cosa, ¿sí? Bueno, luego vienen los profetas, algo muy interesante. Los profetas primeros van de Josué a Segundo de Reyes. Dicen, caray, ¿pero qué no eran históricos? Sí, pero el criterio no es que esos libros respondan a una curiosidad por el pasado. Son proféticos porque son un mensaje de Dios acerca de lo que Dios ha hecho en la historia de la redención, cómo ha hecho un pacto y cómo nos ha traído hasta aquí. Entonces se consideran proféticos. Además, pues están hechos desde una perspectiva de los profetas de Israel, probablemente del tiempo de Jeremías. Luego viene la sección de profetas postreros. Ahí está Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel no está. Y luego los 12 que llamamos menores, que los judíos juntan en un solo libro, que se llama los 12. Y luego viene la tercera sección que se llama escritos, algunos le llaman salmos, porque esa sección se abre con los salmos precisamente. En Lucas 24 dice que Jesús le explicó a sus discípulos que él tenía que padecer y tenía que resucitar, y se los explicó pasando por la ley, los profetas y los salmos. Entonces, ahí están las 3 secciones de la Biblia hebrea. Y curiosamente, mientras en el canon griego el Antiguo Testamento termina en Malaquías, en la forma judía de acomodar el texto terminamos en Segundo de Crónicas. Son los mismos libros, no vayan a pensar que no está Malaquías, sí está, pero la manera de acomodarlos, que es de lo que estoy hablando, cambia. Y en una Biblia judía, el Antiguo Testamento, que ellos no le van a llamar así, sino Tanaj, termina en Segundo de Crónicas. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Diferencias en el orden en que los libros se acomodan. En una Biblia hebrea usted va a tener primero Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, luego Salmos. En cambio, en una Biblia de orden griego, usted tiene Salmos a la mitad, y después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar, hasta allá viene Isaías, ¿no? O sea, son orden diferente. ¿Altera eso el mensaje de la Biblia? No. En el caso del Nuevo Testamento, estaba viendo una Biblia en ruso, y están primero los Evangelios y Hechos, luego las epístolas universales, Pedro, Juan, después las de Pablo, incluida Hebreos, y luego Apocalipsis, ¿no? O sea, es otro acomodo. En algunos códices antiguos también hay otro acomodo. Por ejemplo, Hechos y Lucas, que son de Lucas, están juntos, Juan está después. En fin, eso, el orden del canon y la extensión del canon no tiene mucha importancia. Hay que acostumbrarnos, y probablemente en una Biblia encontremos un libro en un acomodo distinto. Hasta ahí no pasa nada, simplemente hay que saber que hay varios cánones y hay varias maneras de acomodarlos, ¿no? ¿Hasta ahí estoy bien? El segundo tipo de orden en la Biblia es el argumentativo, que ahí estaría más identificado, creo, con el trabajo que usted ha hecho, ¿no? Que independientemente de cómo acomodemos los libros, independientemente de cuándo se escribieron, quisiera yo poner en orden la narración. Y así, por ejemplo, resulta que si yo estoy leyendo el primer libro de Samuel y algunos salmos efectivamente se atribuyen a David, yo podría poner esos salmos en los relatos donde se habla de David, ¿no? Por ejemplo, donde dice que David adulteró y luego fue reprendido, yo podría acomodar el Salmo 51, que es la oración donde él manifiesta su arrepentimiento, ¿no? Y entonces así se podría combinar, que es efectivamente este trabajo de la Biblia cronológica, en el orden argumentativo. Cuando
el libro de Primero de Reyes, Segundo de Reyes, nos hablan del rey Ezequías. Todas las profecías de Isaías en tiempos de Ezequías yo tendría que ponerlas en esos pasajes del segundo libro de Reyes y del segundo libro de las Crónicas, ¿no? Los proverbios, si los proverbios en su mayor parte se atribuyen a Salomón, tal vez tuviera que ponerlos donde me platica de Salomón, especialmente el primer libro de los Reyes, que habla de la grandeza de Salomón. Y así, ¿no? Quizá, tendría que tomar pasajes de aquí y de allá para acomodarlos en su contexto. En el Nuevo Testamento igual, cuando el libro de Hechos me habla de los viajes de Pablo, yo tendría que insertar sus cartas en la cronología donde más o menos Pablo estaba en algún lugar, ¿no? Desde dónde escribió Pablo la carta a los Corintios, o dónde estuvo preso cuando escribió la carta a los Filipenses, etc. Y de esa manera yo podría acomodar la Biblia. Por ejemplo, esto que se puede llamar una armonía de los evangelios, que tenemos 4 evangelios y que en muchos casos nos cuentan casi lo mismo. ¿Cómo lo armamos? El primero que hizo un intento de unificar los 4 evangelios se llamó Tatiano, o Tatiano, o es nada más de boda Tatiano, ¿no? Tatiano. En el siglo IV también, en la iglesia sirio-aramea, hizo una diatesarón, que quiere decir a través de los 4, y unificó los 4 evangelios. Porque sí nos gustaría, ¿no?, de repente que se parecieran más a una biografía y que tuviésemos en claro realmente cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo. ¿Fue antes, al principio de su ministerio, o al final, casi antes de morir? Porque Juan está en un lugar y en los sinópticos está en otro lugar. Entonces, poner ese orden, poner Hechos con las epístolas, ¿no? Cuando se habla de Pedro, tal vez poner la epístola de Pedro, no sé, cosas así. Entonces, ese sería el orden argumentativo, ¿no? ¿Cómo podemos acomodar, combinar profetas con poetas, con escritos, con relatos, según el orden que la tradición misma de la Biblia nos presenta? Ese sería el segundo tipo de orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Biblia, en ese orden, los 4 evangelios quedarían como el diatesarón, ¿no? Como más o menos están aquí en la edición, una combinación. El tercero es el más complicado, es el orden redaccional. Yo espero que nadie se escandalice y no haya traído jitomates, porque esta es la parte más complicada. La Biblia no se escribió en el orden en que están los libros acomodados. El orden redaccional es que si yo me pregunto más o menos en qué siglo puede haberse escrito tal libro, no es que tenga que poner primero Génesis, ¿no? Voy a empezar por el Nuevo Testamento, que sería más fácil. Efectivamente, en un orden argumentativo, primero es el nacimiento de Jesús, o incluso el prólogo del Evangelio de Juan, la preexistencia de Cristo, ¿no? Pero en el orden de la redacción, cuando Jesús se fue, los apóstoles no tenían la idea de escribir libros. Eso vino mucho tiempo después. El primer libro que se escribió fue la primera carta a los tesalonicenses. Y estamos hablando del año 50 después de Cristo. Es decir, pasaron 20 años de cristianismo y no había un solo libro del Nuevo Testamento, ¿no? Se empezaron a escribir las cartas en razón de las preocupaciones, de las preguntas, los problemas que había en las iglesias y la imposibilidad de viajar. Entonces los apóstoles empiezan a escribir esas cartas. Primer libro del Nuevo Testamento, Primera Tesalonicenses. Qué curioso, ¿no? Entonces, una Biblia acomodada así, pues el Nuevo Testamento tendría que empezar por Tesalonicenses. En el caso de los evangelios, es probable que Marcos sea el primero y se habría escrito entre el 55 y el 60 después de Cristo. En el caso de Lucas, que estaría por allá del 65, Mateo 70, 71 y Juan en el 90. Es otro orden, ¿no?
Es decir, que los evangelios se escribieron entre 30, 40 y 60 años después de la resurrección de Cristo. No vaya a pensar que los apóstoles andaban detrás de Jesús con su libreta de taquigrafía, no. Jesús dijo, Jesús hizo, Jesús fue. Porque cuando leemos los evangelios así, como si estuvieran escribiendo en el momento, vamos a malentender muchas cosas. En los evangelios hay toda una asimilación teológica, hay toda una selección de material respecto de un criterio de cómo queremos presentar a Jesús. Cada evangelio va a presentar a Jesús de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, leer una unificación de los evangelios tiene una ventaja, pero leerlos separados también tiene una ventaja, porque entonces percibo el mensaje específico de Mateo y el específico de Lucas y el particular de Juan, ¿no? Entonces, los evangelios se escriben así. Probablemente el Apocalipsis sea uno de los más, o de los últimos libros. Se fecha por allá del 95, hay quien lo fecha temprano, pero probablemente el 95. Y hay quien dice que el último libro del Nuevo Testamento sería la segunda carta de Pedro del año 110, ¿no? Lo menciono para que veamos que si consideráramos, no como los tenemos acomodados en nuestra Biblia, no lo que relatan, sino cuando se escribieron, tendríamos otro acomodo. Ahora este otro acomodo también es muy importante porque da lugar a una teología que se llama teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Diríamos, pues la que se basa en la Biblia. Sí, pero no. La teología bíblica considera otra cosa, un principio muy importante. La revelación es progresiva. Así como nosotros primero éramos unos bebés que no sabíamos caminar, luego empezamos a gatear, luego a caminar, a tropezarnos, luego jóvenes, luego adultos, ¿no? La revelación de Dios también viene de lo que es primitivo, sencillo, todavía oscuro, hasta la plenitud que es Jesús. Así dice el inicio de la carta a los hebreos, ¿no? Dios ha hablado de muchas maneras por los profetas, pero en estos últimos tiempos ha hablado por el Hijo. Entonces la revelación es progresiva y eso significa que a partir del tiempo de la historia es la categoría de la revelación, es la dimensión de la redención. A lo largo de la historia, Dios va siendo visto cada vez con mayor claridad por los seres humanos. Desde la época en que se concebía un Dios que me manda a matar a los vecinos, hasta el Dios que dice claramente Dios es amor, ¿no? Vamos a pasar toda un gran crecimiento, que es la progresión de la revelación. Y entonces la teología bíblica lo que busca es, si puedo saber en qué época se escribió un libro, probablemente podría saber a qué punto del crecimiento de la revelación pertenece y ubicarlo en un contexto más claro. Ejemplos. Mientras el Éxodo dice que si tienes varias esposas les des lo mismo a todas, el Nuevo Testamento presenta el ideal de la monogamia, ¿no? ¿Cuál de los dos les gusta más? Si los dos están en la Biblia, ¿no? Si no consideramos la progresión de la revelación, diríamos que los dos valen igual. Pero si consideramos que la revelación está en esta línea ascendente, entonces el más cercano a Cristo tiene más luz que el anterior, ¿no? En el caso también, por ejemplo, es que Abraham fue muy bendecido con riqueza y Job fue bendecido con riqueza, y entonces yo voy a ser rico porque Dios quiere que yo sea rico. Oye, pero en el Nuevo Testamento la riqueza no era un valor, sino la búsqueda de la voluntad de Dios, aún en la pobreza, ¿no? ¿En cuál tiene más revelación? En el Eclesiastés dice que tras la muerte nadie sabe nada y no hay nada y no pasa nada. Mientras que en Mateo, en Lucas, dice que tras la muerte no tengamos miedo del que nos mata el cuerpo, pero no puede hacer nada con el alma. Entonces,
en dónde hay más claridad, ¿sí? No se trata de poner todos los libros y todos los textos así, sino ponerlos en el lugar que les corresponde, en esa ascensión que nos lleva hasta Cristo, y leer el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, ¿no? Digamos que el Nuevo es como una lámpara que me ilumina la ley, que me ilumina los profetas, porque la ley y los profetas apuntan hacia Cristo, ¿no? Y si dijimos que la Biblia, me dicen el tiempo, por favor, si dijimos que la Biblia es una colección, resulta que la Biblia está compuesta por biblitas. Ah, caray, ¿cómo es eso? Resulta que no todos los salmos son de David, sino que los salmos son una recopilación de cantos, oraciones, probablemente de casi unos 800 años, es decir, de muchos autores, de muchas épocas. Entonces, ¿qué es eso? Es una biblita, ¿no? Porque decimos que la Biblia está escrita por muchos autores, por muchas épocas. El libro de Isaías, el rollo de Isaías, que probablemente mida unos 12 metros, tiene los escritos de cuando menos 3 profetas. Del capítulo 1 al 39 tiene los textos de Isaías, hijo de Amós. Luego los textos de otro profeta, probablemente del exilio, que no sabemos cómo se llamaba, y solo le decimos segundo Isaías. Y luego los textos al final de un profeta del tiempo del retorno, que llamamos tercer Isaías. Entonces ahí está otra biblita. ¿Y por qué están juntos? Pues porque el material de escritura era muy caro. No vayan a pensar que es como ir a la papelería ahorita a comprarse un cuaderno de 5 pesos y ya. Las pieles de animales, por ejemplo, eran tan caras que hay textos que se borraron para poder volver a escribir sobre ese material. Se llaman palimpsestos, ¿no? Y en uno de ellos se encontró un Nuevo Testamento borrado, que ahora se ha recuperado a través de la técnica de rayos infrarrojos. Era muy caro. Pero el Pentateuco también. Y aquí hay una de las cosas que a muchos les hace mucho ruido. La tradición judía del siglo IV, tal vez antes de Cristo, y luego heredada por los cristianos, es que Moisés escribió el Pentateuco. Pero los estudios lingüísticos, históricos, antropológicos, teológicos, nos dirían que el Pentateuco es una biblita, o sea que está escrita por muchos autores de muchas épocas. Se le atribuyó a Moisés para darle esa unidad y que se le reconociera ese prestigio de ley divina que efectivamente tiene, ¿no? Pero a fin de cuentas es una biblita. Antes de que me apedreen, déjenme decirles que si es de Moisés o no, está inspirado por el Espíritu Santo. Lo mismo que la carta a los hebreos, si es de Pablo o no, está inspirada por el Espíritu Santo. Los que estamos cuestionando no es que sea palabra de Dios o no, démoslo por sentado en el mundo de los creyentes, ¿no? Que es una palabra de Dios. Y que quien haya sido el autor humano fue un autor secundario y la inspiración del Espíritu Santo es lo importante. Eso no es lo que se está poniendo en duda. No vayan a decir que llegó a dar la plática a un liberal, incrédulo, que no cree en la Biblia, ¿no? De ninguna manera, ¿sí? Simplemente que en el Pentateuco encontramos estilos literarios distintos. Decía el doctor Lauro que al leer en hebreo encontramos mayor profundidad. Entre esos aspectos de la profundidad estaría decir, oye, es que este estilo no es el estilo de acá. O como decía un filósofo judío del siglo XVII, ¿cómo Moisés podría haber escrito de su propia muerte? ¿O por qué tenemos 2 veces los 10 mandamientos? ¿Por qué tenemos 2 relatos de la creación? ¿Por qué tenemos 2 relatos del diluvio? Porque hay muchos lugares y cosas que se dice que así son hasta hoy, cuando no corresponderían al tiempo de Moisés, ¿no? En fin, creo que una cosa queda clara dentro de las hipótesis redaccionales, que el Pentateuco es obra de varios autores. ¿Cómo exactamente? Tal vez todavía no lo sabemos. Voy a cerrar planteando un probable escenario de la redacción. La ley, los profetas, los escritos, los históricos no se escribieron uno después de otro. Quizá lo que imaginamos es, pues cuando se acabó de escribir la Torá,
se escribieron los históricos. Cuando se acabaron los históricos, David pues hizo los salmos, y cuando se acabaron los salmos, los profetas empezaron. No es así. Si pudiésemos trazar 4 líneas paralelas, simultáneas, eso es más aproximado, ¿no? Los textos más antiguos del Pentateuco corresponderían probablemente al siglo IX antes de Cristo, a lo que llamamos la teología yavista. Todos los textos que más insisten en el nombre de Dios como Yahvé o Jehová, y que usan antropomorfismos para referirse a Dios. Dios descendió, Dios se acordó, Dios se arrepintió, Dios extendió su mano, etcétera, ¿no? Un poquito después hay una división del reino de Israel. 10 tribus se van para el norte o se quedan en el norte, y el reino del sur se divide, cada uno tiene su propio rey, y en el reino del norte surgiría también una teología y una serie de relatos que llamaríamos eloístas. Ahí el nombre que se prefiere para Dios es Elohim, y hay historias, sobre todo las historias de José, que no es de la tribu de Judá, sino precisamente perteneciente a las tribus de Efraín, que es el reino del norte. En fin, cuando el reino del norte es destruido, muchos israelitas del norte viajan o huyen al reino del sur. Y ahora en el reino del sur tenemos casi 50 y 50% de población judía y 50% de población israelita. Estos del norte traen su teología al sur, pero nadie intenta borrar la teología del otro. Qué bueno eso, ¿no? No hay una censura. No estaban en la época de los woke, ¿no? El tuyo lo vamos a cancelar, sino que se unifican esas teologías. Y a pesar de esto, la mayoría del pueblo judío no es fiel a su fe. Leer los profetas y los libros históricos nos muestra la constante idolatría en que vive la mayoría del pueblo judío. Hasta que llega un rey que se llama Josías y hace una reforma, o continúa una reforma de su abuelo Ezequías, y centraliza el templo de Jerusalén. Y hace otras digamos, acciones que centralizan fiestas, ritos y creencias. A esa reforma de Josías la podemos ver perfectamente reflejada en el libro del Deuteronomio. Por eso le vamos a llamar la teología deuteronomista, que es paralela a la escritura del profeta Jeremías y a los libros de Josué hasta Segundo de Reyes, ¿no? Y finalmente, bueno, llega un tiempo que los judíos son llevados al exilio, luego regresan, y en todo ese tiempo viene una teología sacerdotal que se va a completar con la escritura de los sabios, de los escribas, lo que llamamos libros sapienciales, como Job o Eclesiastés, y tenemos luego una teología biográfica, apologética, como Esdras, Nehemías, Esther, Macabeos, y hasta la carta de Aristeas, ¿no? En fin, entonces es otro orden. Entonces vamos a cerrar. La Biblia la podemos estudiar desde 3 órdenes muy enriquecedores. ¿Cómo la tenemos acomodada o en los diferentes cánones? ¿Cómo podríamos estudiar los argumentos combinando relatos de crónicas, que son sacerdotales, con proféticos, que son los libros de Reyes, aunque están separados por el tiempo, ¿no? El libro de Reyes vendrá del siglo VI, casi VII antes de Cristo, y el libro de las crónicas vendrá del V antes de Cristo. Hay casi 100, 150 años o más de separación, pero podemos juntar sus relatos. Y finalmente, el que nos traería también un gran enriquecimiento, puesto que es base para la teología bíblica, es el orden de la redacción. Hasta dónde podemos saber no solo qué libro surgió en tal fecha, sino qué pedazo del libro surgió en tal fecha. Así, no solo la Biblia es una recopilación, no solo el Pentateuco es una colección de distintos textos, Génesis mismo es una colección de textos y tradiciones de diferentes épocas, ¿no? Muchas gracias.